compartimos con el empresario tecnológico Arturo López Valerio. Con él vamos a conocer por qué la economía digital puede ser una herramienta de crecimiento. Damos la bienvenida a nuestro querido colaborador Arturo López Valerio. ¿Cómo estás? Hola, Miralba. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a empezar por lo básico. Definir para la audiencia qué es economía naranja. Bueno, es digital, pero economía digital. La naranja de pica al lado, ¿no? Es que tenía las dos cosas en la cabeza para entonces después preguntarte eso mismo, cómo confluyen luego los dos conceptos, porque se habla mucho de las dos cosas. Excelente. Sí, pero se mezclan y creo que es bueno separar los conceptos, y gracias por la pregunta, el espacio y siempre acompañarnos. Básicamente la economía digital tiene que ver con todo lo que es el flujo de interacción económica a través de canales, valga la redundancia, digitales o electrónicos, los cuales permiten transferir bienes y servicios tanto físicos e intangibles. Es decir, aquellos que solamente pueden operarse en una computadora, en una tableta o un ambiente electrónico, que puede llegar desde la realidad virtual, realidad aumentada o hasta las famosas criptomonedas o activos digitales. Dicho esto, hemos tenido un gran debate desde el 2019 con diferentes actores de la vida nacional, porque todavía en el contexto y en la cosmovisión dominicana, la economía digital se pretende ver como una economía, como parte de la economía tradicional o la economía tradicional que utiliza entonces canales digitales. ¿Por qué es diferente desde nuestro punto de vista? Porque prácticamente la economía tradicional depende de tierra, capital y trabajo, que son los factores de producción existentes desde literalmente el inicio de la economía desde hace 400, 800 Así años. Es. En cambio, algunos me dirán que más, 1000 años, y es cierto. Pero desde la existencia del dinero, evidentemente estamos viendo esos factores constantes. La economía digital, entonces, trabaja con algo que es distinto. Trabaja con la energía, trabaja con la digitalización y trabaja entonces con la propiedad intelectual. Entonces, fíjate cómo cambia el contexto, porque estos tres elementos no necesariamente necesitan capital ni necesitan tierra. Entonces, genera un elemento evidentemente de transferencia de poder, y esto es un debate grande que se tiene en el mundo en términos del impacto, porque para nosotros y por mi propia experiencia lo que genera es democratización, es decir, cualquiera puede participar en la economía digital, más no bien cualquiera no necesariamente puede participar con éxito en la economía tradicional. Entonces, ¿cómo influye la economía digital en la actualidad? ¿Cuál es su impacto? Bueno, mira, ahora desde 2019 venimos vaticinando el crecimiento de la economía digital hasta hablar de un 4,6% del Producto Interno Bruto. Se estima ya para este año va a alcanzar un 5,8% del Producto Interno Bruto, y estas mediciones que venimos realizando, como mencioné, de 2019, evidentemente no nos han dejado mentir el performance que ha tenido, el rendimiento que ha tenido el país, evidentemente catalizado por la pandemia. Tuvimos que movernos a digital y el comercio tradicional redescubrió las ventajas de la digitalización, y evidentemente esto se ha convertido, si sumamos al sector de telefonía, al sector de tecnologías tradicionales, evidentemente suman prácticamente lo que proyectamos un 10% del Producto Interno Bruto, y podemos alcanzar el año próximo sobrepasar el 11%. Es decir, el consumo de tecnologías en el país evidentemente va a crear y está creando, porque no es el futuro, es el ahora, evidentemente más oportunidades para la juventud dominicana, no para el sector tradicional, no, para la juventud que está buscando su lugar en el mundo. Vamos a hablar entonces ahora de las características de esta economía digital y cuáles son sus ventajas y también sus desventajas. ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto enganchar? Pero vamos a empezar por las características.
Mira, podemos ver claramente que una característica principal de la economía digital son las plataformas que nos dan servicios, desde las aplicaciones que podemos tener en nuestros smartphones, desde el sistema operativo que evidentemente está ya en los teléfonos inteligentes que utilizamos, y cómo ya las personas se sienten cómodas haciendo transacciones financieras, cómo se sienten cómodas comprando productos, cómo se sienten cómodas intercambiando dentro de lo que pueden ser perfiles digitales, moneditas, estrellitas y todo este conjunto de acciones, comprando, por ejemplo, videojuegos, comprando accesos a películas online, es decir, todo el aspecto de lo que es la transaccionalidad, el entretenimiento, la educación, se ha volcado a lo digital y evidentemente muchos lo disfrutamos de una manera gratuita y otros lo disfrutamos de una manera paga. Lo que ha hecho interesante el modelo de economía digital ha sido las características freemium. ¿Qué es el freemium? Es una estrategia a nivel mercadológico utilizada por las plataformas digitales donde te dan el producto gratis. Esto nace desde ya prácticamente hace 15 años o más. Si recuerdan, casi todos hemos utilizado un correo de Gmail, que es gratuito. Antes estaba Hotmail. Y yo tengo todavía Gmail. Tú tienes Gmail, es gratis, no te han cobrado. Ahora, ¿cómo se sostiene ese modelo? A través de publicidad, porque me llegan una cantidad de correos también que yo digo, ¿qué es esto? Exactamente, pero es una forma de poder acceder a una masa. A un servicio. A ver, o sea, como que las patas del negocio son: Gmail te ofrece un correo donde tú puedes recibir información, pero también Gmail, a través de ese mismo correo que es suyo y que tú utilizas de manera gratuita, te manda publicidad. Las compañías publicitarias, cuando ven esa cantidad de, digamos, de personas que utilizan este servicio, le dicen al dueño del servicio: mira, yo quiero que esto que yo quiero comunicar, tú lo mandes por ahí. ¿A cuántas personas tú le llegas? Y Gmail le dice: oh, yo debo llegarle como a 500 millones de personas. Y entonces por ese alcance, esa marca o servicio paga. Mientras que a mí me sale en cero, pero tengo que ver llegar en mi inbox todos los días correos de marcas que quieren hacer contacto conmigo. Más o menos así. Ahora, sí, la idea va por ahí, pero esta ha sido una de los soportes para poder habilitar un modelo de democratización tecnológica. No había podido existir si dependiese de que los usuarios pagasen las herramientas que para hoy ahora son comunes, las cuales han generado buenos flujos de negocio, han creado lo que conocemos ahora en las redes sociales, que se basan en el mismo modelo freemium. Las redes son gratis, podemos entrar ahí, podemos interactuar. Tienen un aspecto positivo de crecimiento, conexión y aceleración que antes, y yo lo digo personalmente, antes para que a mí me publicaran algo en el periódico 15 años atrás, no me llegaron a publicar nada, era imposible, todos teníamos que esperar. Ahora en las redes todos podemos comunicar. Lo malo es que se ha generado paralelamente una infodemia. La infodemia es este descontrol de información, todo el mundo habla, todo el mundo opina, y ha generado una saturación que muchos críticos han ponderado, que prácticamente la han ponderado como una epidemia en sí, una epidemia de información, la cual tiene sus aspectos sociales y psicológicos. Ahora, todo lo bueno y lo malo en extremo es malo. Ahora, lo que sí se reconoce es el impacto que ha tenido la economía digital en general para poder generar crecimiento, para poder habilitar mercados, es decir, países que son exportadores gracias a los canales digitales, que si hubiesen dependido, y sobre todo con el ejemplo que tenemos ahora post pandemia del colapso de las cadenas de distribución, evidentemente nos veríamos en una situación peor, porque mucho de lo que recibimos y que ha ayudado a reactivar la economía, como el turismo, depende de los canales digitales para entonces atraer a esos pasajeros, a esos turistas que vienen al país. Es decir, este conjunto ya se han convertido en una parte transversal y una parte
sumamente importante del desarrollo y la aceleración económica de cualquier país. Por tanto, es un player de importancia. Lo que tiene, evidentemente, es un reto desde la OCDE a nivel de las regulaciones económicas y fiscales que cada país está empezando a trabajar. Entonces, ¿cómo empieza a ganar los países a nivel impositivo de este flujo económico que, por falta de regulaciones claras, por dejar esto como si fuera un juego de niños desde hace más de una década, porque se veía que el que estaba trabajando en Internet lo que era alguien con una computadora que estaba jugando, que no estaba haciendo negocio de verdad? Evidentemente, a nivel de regulación, se dejó pasar el tiempo. Se dejó, evidentemente, vamos a decir, de manera libre, observándola, pero ya hay un momento, si se fijan, Estados Unidos emite un bill, el presidente Biden, en donde van a imponer un impuesto corporativo de un 15%. ¿Esto qué significa? Que evidentemente esas garantías que ayudó a crecer a muchas empresas digitales que se posicionaban en un estado como Delaware, que no pagan impuestos, ahora todo el mundo va a tener que pagar un impuesto fijo. Esto significa que evidentemente ya se reconoce el valor, el aporte, y que debe generar ingresos para los países, pero al mismo tiempo reconoce de una manera muy directa en que cada país debe instrumentar una política necesaria para seguir incentivando. ¿Por qué lo digo? Porque si observamos la acción que toma la administración de Biden, entonces nos dice claramente de que ellos van a decir, ok, vamos a tomar este impuesto nuevo, pero lo estamos devolviendo ¿para qué? Para la creación de empleo y para la aceleración económica, porque Estados Unidos tiene un background a nivel productivo y a nivel de satisfacer esa demanda de empleo post pandemia. ¿Qué futuro nos trae un mercado con una amplia brecha digital como el nuestro, a pesar de lo avanzados que estamos, por otro lado, en las ramas de la tecnología? Fíjate, Miralba, yo creo que esto es como el pollo agridulce. Es decir, tú te lo puedes encontrar bastante abundante, pero hay sus capas que hay que ponerle atención, y es donde está el amargo. Y es que primero tenemos brechas no solamente digitales, tenemos brechas también a nivel de educación. Es decir, hay muchas personas en República Dominicana que son analfabetos. Entonces, si a esto le sumamos los analfabetos digitales, evidentemente tenemos personas que en el siglo XXI están verdaderamente rezagados. Ahora, ¿qué sucede con las plataformas digitales y lo que menciono sobre la democratización? Y es que como aportan una ventana al mundo que no está totalmente regulada, que las manos que pueden bloquear, porque lamentablemente la política y la economía en nuestro país es basada al tranque o al bloqueo, es decir, yo no te dejo pasar o tú no vas a pasar por ahí, evidentemente un ente económico se queda donde le digan o donde quieran que lo dejen estar. Entonces, evidentemente, la economía digital le abre esa ventana al mundo y empiezan a descubrir ramas y modelos, pero que están entonces desarrollándose fuera del país. Entonces, automáticamente un ente productivo dominicano se convierte en un ente exportador digital. Y para eso existe una estrategia nacional de exportación de servicios modernos que empuja el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Nosotros, en uno de mis sombreros, como presidente de la Cámara Dominicana de Tecnología de Información y Comunicación, evidentemente se ha identificado ya a nivel de política pública que esto está ocurriendo y tiene años ocurriendo. Lo que pasa es que la pandemia acelera todo ese contexto, las personas no encuentran oportunidades y descubren evidentemente que a través de una computadora, a través de un móvil, pueden generar ingresos. Y a partir de ahí, entonces se produce este efecto económico, que, ojo, no requiere las capacidades que en el mercado local, a nivel de paradigmas, exigen a un talento. Por ejemplo, tener 2 maestrías, tener un máster, tener un diplomado, porque lo interesante de la economía digital, hacer una economía también técnica, es que se basa en habilidades.